Muy bien, estamos en nuestra lección número 5. Y con el tema, el llamado de Dios, o sea, esa es nuestra serie. Pero hoy vamos a ver ese tema que se llama la necesidad y el llamado de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, mi Señor, ilumínanos, guíanos con tu Santo Espíritu y cumple tus propósitos en esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Curiosamente, nos preguntamos, ¿seré llamado por Dios? ¿Cuál es la razón de dudar de tu llamado? Y alguien puede contestar, pues asistí a servir porque alguien me dijo que había una necesidad. Y vamos a dejar ahí como en una sala de espera esas palabras sobre la necesidad en el llamado. Y vamos a analizar la vida de Moisés, bajo qué circunstancias fue llamado. Éxodo capítulo 3, verso 1. Y nos habla ahí sobre el llamamiento de Moisés. Y dice la palabra: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Diga conmigo, monte de Dios. En este verso observamos que cuando Dios llamó a Moisés, él estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo? Apacentando las ovejas. Y nos damos cuenta cómo Dios llama a gente ocupada cuando muchas veces decimos, ay no, es que sabes que estoy muy ocupado. Es que mi trabajo, es que la carrera, es que mis necesidades personales. Y vemos cómo Dios llama a gente ocupada, pero no ociosa. El trabajo de Moisés no era fácil. Pues Dios lo estuvo preparando, cuidando ovejas. Y las ovejas son especiales. Estoy hablando de las ovejas en lo natural. Pero también son especiales las otras ovejas. ¿Dónde están las ovejas? Las ovejas suelen ser testarudas y quieren saltarse la tranca. Porque quieren ir a otros pastos
sin medir el peligro. ¿Por qué razón? Porque las ovejas son miopes. Por esa razón se dejan guiar por la voz del pastor. ¿Ven que el pastor va adelante? Y las ovejas van detrás. Entonces las ovejas van siendo guiadas por la voz del pastor. Pero si se alejan del rebaño, siempre correrán el riesgo de caer en un hoyo. Diga conmigo, si se alejan del rebaño. Y de pronto, si la oveja se desvía y cae en un hoyo, corre el riesgo de que todo el líquido se le vaya al lomo. Y si el pastor no la rescata, puede morir. Por eso dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El pastor tiene su vara, su cayado, ven que es como una especie de aro, que mete ese cayado y ensarta a la oveja y la saca. Porque si no se muere. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque el trabajo de Moisés no era fácil, ¿verdad? No era fácil, pero muchas veces no nos damos cuenta que Dios nos está entrenando. Dios nos está entrenando ahí donde Dios nos pone. Dios nos está entrenando. Dios estaba entrenando a Moisés. Qué paciencia del pastor para apacentar a las ovejas, ¿verdad? O sea, qué paciencia. Porque de pronto la oveja miope se quiere saltar las trancas y quiere buscar otros pastos, y el pastor tiene que ser paciente, ¿verdad? Usa todo, su amor, su paciencia, su fuerza, y tiene el conocimiento previo de cómo son las ovejas para poder ayudarlas. Él sabe que son ovejas, no abejas. Ahora de aquí nos hacemos otra pregunta que viene en el mismo versículo. ¿A dónde llegó Moisés? ¿Y a qué le dio prioridad en su vida? Porque dice que estuvo apacentando las ovejas. ¿Y a dónde llegó? Dice que llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Cuando en la Biblia encontramos monte, este simbolizaba la presencia de Dios. ¿Recuerdan? Según Marcos 3:13, nos dice como referencia que Jesús después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Pero también dice, y vinieron a él. ¿Quién subió al monte? Jesús. La misma presencia de Dios estaba ahí en ese monte, a través de el Hijo de Dios. Ellos vinieron ante la presencia
de Dios. Pero ¿qué hicieron ellos también? Subieron al monte. No hay persona que Dios llame que no haya venido primero ante la presencia de Dios. Otra pregunta. ¿Qué sucedió en el monte Horeb? Éxodo capítulo 3, verso 2. Y dice su palabra: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Dice el verso que se le apareció el ángel de Jehová, que en realidad era Dios mismo. ¿Cómo se le apareció Dios a Moisés? Dice que se le apareció en una llama de fuego, en medio de una zarza. ¿Por qué en una llama de fuego? Ahora, hay que entender que Dios llama y se manifiesta de diferentes maneras a cada uno de nosotros, a cada uno de los que Dios llama. ¿Están conscientes? ¿Por qué en una llama de fuego? Porque el fuego en la Biblia simbolizaba la presencia de Dios. Aunque según el contexto, mencionando, haciendo un paralelo al profeta Elías, recuerdan que él se fue al desierto, camino de un día, y él estaba siendo probado. Así es que va y se mete en una cueva. Después de haber hecho tantas hazañas maravillosas, después de que 850 profetas de Baal y de Acera murieron por una oración poderosa que él hizo, preparando el sacrificio y todavía echándole agua, que sabemos que es imposible que pueda encender con agua. Sin embargo, él hizo una oración. Dios se manifiesta y manda fuego del cielo a ese sacrificio. Ahí estaba la intervención de Dios. Pero después Elías se amedrenta, se va camino de un día, está temeroso, está acongojado, está triste, pero Elías se metió en una cueva. ¿Qué le dijo Dios a Elías? Primera de Reyes 19:11. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Quiero que note esa palabra, que le dijo: salte y ponte en el monte.
El monte estaba simbolizando la presencia de Dios. Dios quería tener un encuentro con Elías. Y le dice, sal fuera y ponte en el monte, pero delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes. El viento también era un simbolismo de la presencia de Dios. Y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. ¿Se fijan cómo Dios llama de diferentes maneras y con diferentes manifestaciones? Y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. ¿Han sentido el terremoto? Yo no oigo nada. La experiencia, la impresión, ¿verdad? Porque en algunos lados ha sido muy fuerte. Pero dice que Dios no estaba en el terremoto, pero le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de mi presencia. Primera de Reyes 19:12. Y tras el terremoto, un fuego. Diga conmigo, fuego. El fuego simboliza la presencia de Dios. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Observamos varias figuras que simbolizaban la presencia de Dios, pero Dios a cada siervo lo llama a través de la manifestación que Él quiere. Cuando viene ese silbo apacible, Elías reconoció perfectamente la presencia de Dios. Elías estaba tan turbado que no necesitaba el terremoto, ni necesitaba el viento. Elías necesitaba el viento apacible, el silbo apacible. Verso 13, Primera de Reyes 19:13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. ¿No le había dicho Dios que se fuera al monte? Pero él se metió en la cueva. Dice que se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Era la voz de Dios. ¿Cómo llamó Dios a Moisés? Volviendo a nuestro personaje de la historia. Porque estamos haciendo un paralelo. ¿Cómo llamó Dios a Moisés? Dios usó el fuego para llamar la atención de Moisés. Y el fuego estaba sobre una zarza encendida. ¿Cómo era esa zarza? Yo me puse a investigar y la definición me arrojó esto. Es un arbusto sarmentoso de tallos largos y flexibles y provistos de espinas curvadas, hojas aserradas, con 5 lóbulos de color verde oscuro, flores blancas o rosadas y fruto mora o zarzamora, negro, brillante, de sabor dulce, puede alcanzar hasta 2 metros de altura.
Bordeando estos senderos crece un tupido dosel de álamos lisos, fresnos, sauces, espinos y zarzas, que aíslan y protegen en su interior una gran variedad de aves. Todo arbusto que es expuesto al fuego, por la lógica elemental, se quema. ¿Cierto? La lógica elemental se quema, pero Dios usa lo sobrenatural para atraer nuestra atención. Dios usó lo sobrenatural para llamar a Moisés. Entonces, verso 3, Éxodo 3:3, entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? ¿Me van siguiendo pintando ese cuadro? Él estaba observando y estaba maravillado porque decía: pero ¿por qué razón la zarza no se quema? Dios había encendido su fuego. Su presencia estaba allí, en medio de esa zarza. Por eso Moisés dice: iré yo ahora y veré esta grande visión. Voy a investigar por qué causa la zarza no se quema. Pero Dios es muy sabio. Conoce nuestro tiempo de ser llamados por Él, ¿verdad? Pero también la forma de cómo nos llama. Porque Dios nos llama a cada uno de diferente forma. Y Dios usó esta visión para atraer a Moisés. Quería saber por qué razón la zarza no se quemaba. Ahí estaba la presencia de Dios. Lo estaba llamando a la comunión con Él, a buscar respuestas en Él. Dios, cuando nos llama, atrae nuestra atención. Y Éxodo 3:4 nos dice: viendo Jehová, diga conmigo, viendo. Fíjese cómo el Señor estaba atento. Viendo Jehová que Él iba a ver. Así es que Dios está atento a nuestras vidas, ¿verdad? Dios estaba atento. Cuando Él te estaba llamando, te estaba observando. Dice que lo llamó de en medio de la zarza. ¿Desde dónde lo llamó? De en medio de la zarza, ahí donde estaba el fuego. Pero también nos conoce por nombre. Para que no digamos: ay, es a Él quien lo está llamando. Y dice: Moisés, Moisés. Y él respondió. ¿Qué respondió? Ahí nos vemos. ¿Así dijo? No, ¿verdad? Él estaba impactado, él estaba observando qué estaba pasando sobrenaturalmente. Moisés, Moisés, nos llama por nombre. Adriana,
Luis, Brenda, Toño, ¿verdad? Miriam. Dios nos llama por nombre. Qué hermoso, ¿no? Qué gozo y qué privilegio servir a Dios. Y él respondió: heme aquí. Y recuerdan que empecé yo con una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué digo, Dios me llamó? ¿Sí? Tenemos que estar seguros y conscientes que Dios nos llama, que nos conoce por nombre. Ahora dice, viendo Dios que Él iba a ver. Él estaba atento, Dios estaba atento a cada movimiento de su vida, como está atento a cada movimiento de nuestra vida. Dios estaba atento a ese momento tan trascendental para Moisés y para el pueblo de Dios. Cuando Dios llama a alguien, y en el caso de Moisés como una figura estratégica, para liberar al pueblo de Dios. Así es que Dios lo llama de en medio de la zarza. Dios lo llamó al ministerio. Dios nos llama por nombre. Y Él espera que nosotros respondamos con diligencia, con convicción, con seguridad, con confianza. Éxodo 3:5 dice, porque recuerdan que Moisés dijo, heme aquí. Y el Señor le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué significa esto? Nos llama a su presencia, nos llama a la comunión y luego nos llama a la santidad. ¿Recuerdan el tema pasado? Cuando los serafines, que significan seres ardientes, vinieron y pusieron un carbón encendido en la boca de Isaías. Y él reconoció, Señor, porque soy un hombre inmundo de labios. A veces no nos damos cuenta que somos inmundo de labios, porque hablamos con ligereza y a veces destruimos la reputación de una persona. Dile a tu compañero, calladito, te ves más bonito. Habla para edificación. Amén. Habla para edificación, para construir, para bendecir, para edificar. Y tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Amén. Cuando Dios nos llama, nos pide santidad. Le dijo, quita el calzado de tus pies. Los pies simbolizan el caminar con Dios. ¿A dónde van nuestros pies? ¿A dónde se conducen nuestros pies después que nosotros no estamos aquí? Los pies simbolizan nuestro caminar con Dios. Y el Señor dice, quita las sandalias de tus pies. Porque se acostumbraba que los pies eran los que se ensuciaban, y cuando estaba allá Jesús, en aquel momento con sus discípulos, que quiere lavarle los pies, y Pedro dice, ay, no me laves. Y el Señor le dijo, si tú no permites que yo te lave,
no tendrás parte conmigo. Y entonces emocionalmente Pedro dijo, ay, entonces lávame todo. Y el Señor le dijo, no, el que está limpio solo se tiene que lavar los pies, porque en nuestro caminar a veces nos ensuciamos. Y no podemos, nuestro caminar no puede estar sucio. Tenemos que lavarnos. Los nacidos de Dios, si fallamos, pero reconocemos que fallamos, debemos de confesarlo a Dios para que nos limpie, para que nos lave. Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Imagínense la presencia tan tremenda de Dios. Dios habla con Moisés, se revela a él. Y Moisés muestra temor ante la presencia de Dios, ese temor reverente. En la versión parafraseada dice, yo soy el Dios de tus antepasados, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés no se atrevió a mirar a Dios y se tapó la cara. ¿Por qué? Porque él dijo, quiero que mi caminar sea limpio. Verso 7, pero Dios siguió diciéndole, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho, porque los egipcios lo han esclavizado. También he escuchado sus gritos, pidiéndome ayuda, y he visto que sus capataces los maltratan mucho. Por eso he venido a librarlos del poder egipcio. Los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre hay abundancia de alimentos. Es Canaán, país donde viven pueblos que no me conocen. Pero quiero que notes algo. Dijo Dios, yo sé muy bien que mi pueblo Israel sufre mucho, porque los egipcios lo han esclavizado. Fíjate cómo Dios se valió de una necesidad para llamar a un libertador. Un libertador que estaba siendo preparado naturalmente trabajando con ovejas. Pero ahí es donde Dios prueba. Ahí es donde Dios nos escoge. Ahí es donde debemos de mantener el buen testimonio, el ser diligentes por lo que Dios va a hacer con nosotros. Porque nuestro llamado empieza desde nuestra casa. Si en casa yo ayudo, el joven ayuda a su madre a cargar un bulto pesado, es porque tiene ojos para ver. Es porque tiene entendimiento para honrar a su padre y a su madre.
Cuando un joven se levanta y tiende su cama, entiende el carácter de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y nos está enseñando, nos está equipando, nos está preparando para servirle con diligencia. Si un maestro llega constantemente tarde, ¿creen que llegue a tiempo al cielo? Nomás le lanzo eso, Porque sí, somos muy buenos para... No, espérame, déjame te cuento mi historia. Tú no sabes lo que hay detrás. Tengo situaciones, tengo necesidades. Dile, es que nada. Es que nada. ¿Cómo el Señor nos va a escoger para liberar a sus niños? ¿Cómo Dios quiere que seamos conforme a su corazón? No ser tan profesionales y dar solamente una enseñanza y no amar a los niños. Porque si no tienes amor, dice 1 Corintios, no eres nada. Y no te sirve de nada. El Señor dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. El lema del seminario que vamos a tener se llama Maestros conforme al corazón de Dios. Amorosos, compasivos, ayudadores, serviciales, que estén dando la vida por los niños. Amén. Ay, Fuchi, no me gusta cambiar el pañal. ¿Cómo? ¿Dios te llamó? ¿Has consagrado tus manos para Dios? ¿Has consagrado tu fuerza, tus brazos para Dios? Dios no nos pregunta si te gusta. Dios te pregunta, ¿tienes amor? ¿Tienes amor para hacer lo que haces? ¿Para construir la vida de un niño? ¿O Dios nos ha puesto para criticar? Ay, ese niño cómo es. Ay, esa persona cómo es. Pero no estamos viendo la necesidad que hay en el interior. Moisés estaba siendo preparado, apacentando las ovejas. Con paciencia, con amor, las alimentaba, las cuidaba, las protegía, las salvaba. Dios nos ha puesto para edificar, no para destruir. Y se vale Dios de una necesidad para llamarnos. Y aquí es donde algunos se confunden. Ay, no, yo no voy a servir porque dicen que porque hay necesidad. No, es que Dios usa la necesidad para llamarte. Amén. Por eso, ¿cómo se llama el tema? Léelo. La necesidad y el llamado de Dios. Dios se vale de una necesidad. ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? Estaba cautivo, estaba oprimido, estaba esclavizado. Y Dios dijo, voy a encender una zarza donde mi presencia fluya, donde mi presencia esté. Y ahí va el curiosito de Moisés. ¿Ustedes creen que fue una diosidencia? No.
Moisés estaba apacentando las ovejas y luego se subió al monte porque él quería tener comunión con Dios. Dios se vale de la necesidad para llamarnos. Dios nos ha puesto para levantar, para restaurar, para construir, para perfeccionar. Estamos para cuidar, que nada destruya la obra de Dios. Por eso San Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque a veces no la creemos. A veces en el llamado nos llenamos de soberbia y pensamos que nosotros somos la gran cosa, que si no fuera por nosotros las cosas no sucederían. Y eso se llama soberbia. Cuando empezamos a juzgar a otros y a criticar a otros, eso se llama soberbia. Dios nos ha llamado para edificar, para construir, para proteger. Si hay niños especiales, con mayor razón. Si no tenemos amor, de nada nos sirve. Si no quieres cambiar un pañal, no estás pagando el precio por el llamado, porque ese es otro tema, ¿eh? Hay que pagar el precio por el llamado de Dios. Y servir a Dios cuesta. Amén. Así es que Dios vio la aflicción de su pueblo que estaba en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios se valió de la necesidad para llamar a un libertador. Éxodo 3:8 dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo y del más feo. Porque todos estos eran enemigos, pero cuando Dios dice, he aquí que yo levanto ese libertador, significa que nos vamos a encontrar con obstáculos. A veces el obstáculo soy yo, mi falta de tacto, mi falta de sabiduría para poder tratar. Tenemos que estar sobre las rodillas y decirle, Señor, ayúdame. Dame lengua de sabios, enséñame a hablar, enséñame a contestar. Aún Moisés lo tuvo que aprender. Y clamaba a Dios y le decía, Señor, soy tartamudo. Y Dios en su misericordia temporalmente le puso un intérprete, a Aarón. La vida y la muerte están en el poder de la lengua. Con la lengua bendecimos y con la lengua maldecimos. Dios no nos ha puesto para maldecir, nos ha puesto para construir, para bendecir, para dar valor a otros. Éxodo 3:9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Esta es la otra versión. Dios levanta un libertador para liberar de la opresión al pueblo de Dios. ¿Cómo vienen nuestros niños? ¿Crees que es suficiente una clase? Por eso es importante que el grupo crezca.
para que se haga un cuidado más excelente. Para trabajar con los niños en algunas áreas donde el Señor, por alguna razón y un motivo, nos está dando un tema. ¿Qué es lo que queremos lograr? Los niños no necesitan ser golpeados con nuestras palabras. Los niños necesitan que los guiemos con sabiduría, con entendimiento. Es más sabio pedir a un jovencito, te pido de favor, ¿puedes guardar eso que traes en la mano que te está distrayendo? Qué diferente a echarle un sermonzazo, ¿verdad? Sí, ya sé. Los adolescentes son rebeldes. No entienden a la primera. Pero si decimos, por favor, ¿puedes guardar la pelotita que traes? ¿Me puedes hacer otro favorcito? En la clase no podemos traer cosas que nos distraigan. Y todos están gritando y, ¡ay, cállense! Mejor pedagógicamente, hago un muñequito donde tiene la manita en la boca. ¿Qué significa esto? A ver, vamos a hacer una dinámica. Hablen, pónganse a platicar, pero estén atentos a mí, y cuando yo les digo, ¿saben que ustedes tienen una linda boquita? Y hay ocasiones que calladitos nos vemos más bonitos. A ver, dile a tu compañero, qué bonito. ¿Verdad? Hay quienes dicen, yo no voy a acudir solo porque hay necesidad. Pero ya estamos nosotros ampliando el concepto. Cómo Dios usa una necesidad para llamar a alguien. Así es que si tú ves a alguien que de pronto pone su atención ahí en la zarza y empieza a ver, nosotros podemos decirle, hay mucha necesidad. Y te va a decir, pero es que yo no quiero servir por necesidad, sino porque Dios me llamó. Dios te está llamando. Así como Dios usó a Elías para aventar el manto, que significaba el llamado de Dios sobre Eliseo, Dios te va a usar a ti para llamar a otros. Amén. Porque Dios quiere que sus niños sean edificados, sobre todo los niños también especiales. Me gustó mucho la creatividad de Raúl cuando tuvo en el departamento, en un evento especial, a una niñita japonesa. A él no se le cerró el mundo, sino que de pronto buscó el traductor en su idioma y la ministró. Y la niñita, antes de irse, fue corriendo con él y lo abraza. Y los papás estaban así, admiradísimos que la niña pudiera tener ese afecto. Tenemos que pedirle al Señor sabiduría para ministrar a sus niños. ¿Se fijan? Cuando el Señor le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Esos son los chiquitos. No los puedes forzar. Tienes que ir a su paso. Tienes que formarlos. Tienes que enseñarlos. Tienes que ser paciente. Tienes que ser amoroso.
Ya le estoy adelantando el tema del seminario, ¿eh? Así es que algunos dirán, yo no voy a acudir solo porque hay necesidad. No, espérame, Dios está valiendo de la necesidad para llamarte. Es un privilegio servir a Dios. Moisés no acudió solo porque había una necesidad, sino que Dios usó la necesidad para llamarlo como un libertador del pueblo de Dios. ¿Y fue fácil su llamado? ¿No fue fácil su llamado? Necesitaba mucha sabiduría, mucha fuerza, mucha ayuda. Somos un cuerpo, somos un equipo. Cuida que en tus grupos y en tus equipos no mates a las generaciones. Hay que reproducir ministerios y si no te reproduces, estás estéril. Hay que edificarnos unos a otros, ayudarnos, levantarnos. No debemos de confundirnos con esta expresión. Afirma tu llamado en Dios, pues es Él el que nos llama y usa diferentes maneras de llamar a cada uno de nosotros. Si yo les diera la oportunidad de testificar a cada uno, ¿nos daríamos cuenta que nos llamó de una manera distinta? Éxodo 3:11. Entonces Moisés respondió a Dios. Fíjense cómo respondemos a veces en nuestra humanidad. ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? A veces tenemos esas respuestas que no tienen que ver nada con el llamado de Dios. Notemos la respuesta de Dios cuando Él nos llama. Éxodo 3:12. Y Él respondió. ¿Qué respondió? ¿Qué dice ahí? Ve. No le dijo, ay no, es que tú eres alguien, es que tú eres muy importante, es que tú, el Señor nos enreda con eso. El Señor le dijo, ve. Yo te estoy llamando, ve. Porque yo estaré contigo. Sin Dios no lo hacemos. Mira, si Dios no interviene en la clase que tú das, no sirve. Si tú no ves que Dios está obrando cuando tú ministras y algo está sucediendo en la vida de los niños, qué triste es que Dios no esté con nosotros. Si Dios te llama, Dios está contigo. Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. Ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El Señor se centra en la misión. Ve porque yo estaré contigo. Y luego Moisés responde, verso 13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Verso 14. Y respondió Dios a Moisés,
Yo soy el que soy. Me envió a vosotros. Simplemente, yo soy el que soy. Sin razonar. Tú vas a decir, yo soy el que soy, me envió. Además dijo Dios a Moisés, verso 15, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Dios usa la necesidad para llamarnos. Entonces está seguro, está confiado, estés confirmado que es Dios quien te llamó, porque a veces vienen esos pensamientos. Dile a tu compañero, no eres un metiche. Eres un llamado por Dios. ¿Recuerdan los temas pasados? Eres un llamado por Dios y usó Dios la necesidad para atraer tu atención y por eso estás aquí. Denle un aplauso al Señor. ¡Qué gozo! ¿Verdad? Gracias a Dios. Pues, ¿qué les parece si le respondemos al Señor en esta palabra y oramos? Y le agradecemos al Señor que Él nos llamó a nosotros y que estamos aquí por su voluntad. Hay que orar y decirle, Señor, si tu presencia no va conmigo, no quiero ir. Que Dios intervenga en nuestras reuniones, que Dios intervenga en la dinámica que estás haciendo, que Dios intervenga en el sermón que vas a dar. Hazlo con sabiduría, con inteligencia, hazlo con dedicación para que Dios te use. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos honor, gloria y reconocimiento en todas las cosas. Y mi Señor, nos gozamos por el privilegio que tenemos de que tú nos has llamado al ministerio. Y Señor, sabemos que tenemos tu marca, la unción de tu Santo Espíritu sobre nosotros. Y mi Señor, que cada uno, cada día, acudamos a la comunión para tener una guía clara y directa en nuestra administración. Oh mi Señor, que acudamos al llamado de santidad, que nuestros pies, que nuestros labios estén limpios para servirte con transparencia. Oh mi Señor, llénanos, Señor, de ese amor tuyo, para que nosotros podamos ver a los demás con tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a ser instrumentos para restaurar la vida de los niños, para guiarlos a ti. Oh mi Señor, para enseñarles, entrenarlos a que vivan apartados del mal en medio de este mundo malo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.